Hoy les voy a enseñar a utilizar la resina gemelos o la resina epóxica para que puedan utilizarla en diferentes proyectos. Vamos a manejarla con hojilla para trabajar un portavasos. Así que la invitación para que se queden conmigo hasta el final, compartan nuestro contenido y vamos de una vez con nuestro paso número uno. Para nuestro primer paso es súper importante utilizar un sellador en base agua para trabajar lo que es la parte de los poros del MDF. Utilizo un pincelito suave sin lijar. Voy a aplicar una capa a toda la superficie para que esta parte de la ruteadora de la máquina nos dé con el sellador quede completamente suave. Si no hacemos este proceso, tengan en cuenta que esto va a quedar súper áspero, no nos va a dar el acabado que queremos y realmente es indispensable para que podamos obtener un mejor acabado para la pieza. Entonces a todo le vamos a colocar. Me gusta este estilo de portavasos porque va a ser mucho más fácil aplicar la resina ya que no se va a derramar. Siempre con pincel suave y traten de no dejar grumos. ¿Qué son grumos? Este tipo de pintura que nos queda súper abundante. Entonces siempre espárzanlo bien. Estas partes de acá absorben demasiado material. Por eso es muy bueno aplicar el sellador. Y la recomendación como mínimo es que ustedes si van a agilizar el proceso, pues tengan en cuenta dejar que respire un poco la madera. O sea, colocan un poquito de calor, dejan secar, luego colocan otra vez. O si no, como mínimo, unas 4 horitas para que el sellador se seque completamente y nos quede bien trabajada. En este caso, pues la primera parte. Dejo secar muy bien y voy a lijar con una lija 360. Después de seco, lijamos completamente. Es importante hacerlo en forma circular para garantizar un excelente pues como rendimiento del sellador. Los bordes también lo vamos a hacer. Esto es muy importante que dejen secar el sellador. ¿Y cómo doy cuenta yo que el sellador está completamente seco? Porque me va a soltar como un polvillo. Entonces tengan en cuenta siempre de hacerlo la parte interna y en el centro vamos a hacerlo en forma circular. Espero que les esté gustando nuestro contenido. Recuerden que pueden suscribirse completamente gratis y activar también la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros programas y puedan seguir aprendiendo con nosotros. Hoy el tema cómo aplicar resina gemelos, pero adicional hoy le vamos a poner hojilla para que veamos que podemos darle diferentes acabados a esta resina epóxica y lograr unos proyectos súper bonitos. Para el segundo paso vamos a seleccionar dos colores. Vamos a utilizar, en este caso pues yo voy a utilizar un color negro para el borde. Primero coloco el oscuro con el fin de que cuando esté aplicando el color, luego voy a poner blanco. Entonces me parece que es mucho más fácil como ya ver las partes que de pronto nos falten. Recuerden que debemos de aplicar como mínimo 2 capas de cada color. Entonces la recomendación, utilice el pincelito plano siempre para evitar dejar grumos sobre el proyecto. Todos estos bordes hay que aplicarles muy bien el acrílico para que nos quede bonitos al momento ya de nosotros terminar. Recuerden que también el éxito de nuestras manualidades o de nuestros proyectos cuando estamos comercializando y vendiéndolos, pues obviamente es la calidad y eso se refleja primero que todo en los acabados, utilizando muy buena materia prima, un buen MDF, un excelente sellador, una pintura con buen anclaje que además también nos proporcione un muy buen acabado y rendimiento. ¿Por qué? Porque a veces ustedes pueden trabajar con un tipo de pintura que sea más económica, pero que tenga que darle 4 capas. Entonces ahí es donde ustedes tienen que evaluar si realmente se justifican 4 capas o le aplico dos con una pintura que me sale un poquito más costosa. Recuerden que las manualidades y todo lo que nosotros tiene que ver con el costo y con el tema de los precios es equivalente también al tiempo que usted se demore trabajando. Entonces, si yo tengo que aplicar esta capa, pero tengo que ponerle 4 porque compré una pintura más económica, pues creo que ahí nos va a salir más costoso. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a dejar secar. Aplico si quiero una capa de blanco en la parte interna y voy alternando.
pongo el negro, pongo blanco, dejo secar, lijo y repito ambos colores. O hay personas que le dan las dos capas al borde y luego hacen la parte interna. La verdad no hay ningún problema, todo está muy bien, no hay ninguna diferencia, así que podemos aplicarlo como nos sintamos mejor. Para continuar con nuestro segundo paso, voy a aplicar el acrílico blanco. Lo vamos a poner muy bien a toda la base. Recuerden que la resina necesita un fondo claro, no es lo mismo resinar sobre un fondo oscuro, obviamente dependiendo del diseño de lo que estemos trabajando, pero hoy como yo quiero ponerle un poquitico de oro y colocarle ese dorado para darle un toque diferente, pues lo voy a hacer sobre un fondo claro y en este caso un blanco sobre eh, el MDF crudo después del sellador. Siempre sellen muy bien las piezas, es importantísimo hacer este efecto. Vamos a dejar secar, vamos a lijar y repetimos este proceso para lograr un acabado óptimo tanto de los colores como ya esta parte interna que tiene que ir muy bien pulida. Entonces es fundamental que demos como mínimo 2 capas de pintura. Aquí dejo secar, lijo y repito el proceso. En nuestro tercer paso, recuerden, aplican lija y 2 capas como mínimo de pintura acrílica. Vamos a utilizar agua, voy a aguar un poco el fondo y voy a utilizar pintura acrílica gris. ¿Qué voy a hacer con el acrílico? Lo voy a colocar de forma irregular, creando unas manchitas sobre el fondo. Esto me va a ayudar a darle un poco de profundidad y al momento de utilizar el color dorado o la resina con la hojilla, pues voy a obtener un mejor fondo, un mejor acabado en donde va a resaltar la hojilla que voy a aplicar con la resina. Entonces, un poco de acrílico gris sobre la superficie. Para nuestro cuarto paso vamos a preparar la resina gemelos o resina epóxica. ¿Qué es lo más importante para que tengamos en cuenta? Vamos a tener un vaso completamente seco. Recuerde que no puede estar recién lavado o húmedo, bien seco. Y voy a preparar siempre 50% de la resina A o el paso A y 50% del paso B. Para iniciar, pues la recomendación es que ustedes lo puedan medir por copas o a veces cuando regularmente yo inicié, yo lo que hacía era siempre como tener una jeringa para el componente A y para el componente B. Entonces, por decir algo, sacaba 5 milímetros de A y con otra jeringa sacaba 5 milímetros de B, porque al inicio, cuando nosotros estamos trabajando o empezamos a conocer la resina de gemelos, nos da muchísimo miedo que nos quede más un componente que otro, porque obviamente no va a secar. Entonces, voy a revolver muy despacio, la idea es hacerlo suavemente para evitar que se nos llene de burbujas. Si yo a esto le hago rápido, pues se va a llenar de burbujas y va a ser muy difícil que el proyecto me quede muy bonito. Si les está gustando este video, les invito para que le den like a esta publicación, también para que se suscriban completamente gratis y activen la campanita para que puedan seguir aprendiendo con nosotros todo ese tema de la pintura decorativa, de las manualidades que tanto nos gustan y además también algo importante, que ustedes puedan aprender y emprender desde casa generando ingresos extra con todas estas manualidades. El tema de cómo yo me doy cuenta cuánta resina necesito, pues hay medidas específicas, hay una tabla que se puede convertir y trabajar nosotros de acuerdo a esa medida. Pero yo les doy la recomendación para iniciar. A veces nos sobra un poquito de resina, no es como perder por perder. Lo que hacemos nosotros es ahí como obtener un poco de experiencia y ya basarnos en cuánto necesitamos. O sea que lo que hacemos es como un poquito, como les digo yo a veces, al ojo por ciento de la superficie, mirando más o menos que me quede bien. ¿Qué hago yo con el bajalengua? Lo que hago es retirar los bordes, descargo y revuelvo muy bien. Si yo no revuelvo bien la resina, si yo dejo, por decir, los componentes medio revueltos, nunca va a secar. Por eso es muy importante que tengan en cuenta estos pasos para la aplicación de resina gemelos o resina epóxica que va a vitrificar la superficie. Ustedes sabían que la superficie que nosotros le apliquemos este producto
equivale a 50 capas de laca. Vamos a vitrificarla y lo que hace este producto es protegerla. Podemos colocar artículos calientes, podemos colocar cosas frías y no se va a dañar. ¿Cuánto tiempo debo de revolver? Aproximadamente unos 5 o 7 minutos, revolviendo muy bien cada uno de los dos elementos. Y yo utilizo un bajalenguas que me parece que es como la mejor opción. Yo en programas pasados les he dicho que no boten los desperdicios o las partecitas de hojilla de oro porque nos pueden servir. Así que hoy pues llegó el momento y hoy vamos a utilizar todos esas partecitas que tenemos por aquí guardados de hojilla. Miren, por aquí hay partecitas que yo lo que hago es como guardar y todo esto me va a servir para este proceso que vamos a trabajar a continuación. Si no tengo hojilla, pues a veces podemos utilizar hasta un poquito de acrílico, pero yo quiero que esta hojilla quede súper brillante para el portavaso o para la superficie que esté manejando. Es súper fácil de hacer, simplemente lo que hacen es dejar caer la hojilla, siguen revolviendo un poquitico e incorporamos esa hojilla a la resina y vamos a aplicarla ya directamente sobre el portavasos. Yo tengo el portavasos, miren que este fondo que le hice está súper bien, está completamente seco. Acá ustedes pueden aplicar una capa de laca para proteger tanto el borde como la parte interna. Yo lo que voy a hacer es que voy a aplicar la resina y luego a esto le voy a poner una capa de sellador o un barniz con pincel, o si quieren también ustedes pueden aplicar la capa de spray directamente. Vamos a revolver, miren cómo queda bonita la resina con este brillo. Es que ustedes donde hagan los portavasos yo sé que les va a gustar muchísimo porque no necesitamos como mucha herramienta, como muchos pasos, y este proyecto va a quedar súper bonito. Obviamente también pueden manejar los colores que a ustedes más les gusten o que contrasten con su comedor. Cuando ya tenemos preparada la superficie, lo único que debo hacer es vertir directamente en el centro, retiro el exceso y con el mismo bajalenguas me voy ayudando a llegar a los bordes. Como les dije, no se preocupen por este borde, que luego pueden aplicar un buen sellador, o si ustedes están trabajando y se les olvidó aplicar la laca, mucho cuidado con este consejo para que lo hagan. ¿Qué van a hacer? Van a cortar un papelito del mismo tamaño del centro, lo van a tapar con cinta de enmascarar y luego pueden lacar sin ningún problema para que no se complique. Yo aquí le voy a poner más resina y miren que estos doraditos cuando esto seque va a quedar completamente brillante, dándole un muy buen acabado. Miren qué bonito queda esta hojilla ahí picadita. Todos o la mayoría de los que trabajamos manualidades tenemos esta hojilla, así que vamos a esparcirla bien. Si está muy grande, pues la pueden incluso mover y crear este efecto que realmente pues funciona súper bien para muchos proyectos. El fondo con el aguadito le da un contraste muy bonito a nuestra hojilla. Para nuestro quinto paso vamos a utilizar dos herramientas. Puede ser una pistola de calor o podemos utilizar un flameador. ¿Qué es lo importante en este proceso? La pistola de calor nos ayuda a reventar las burbujas. Recuerden que las burbujas se presentan por el aire, o sea que con el calor podemos reventarlas. Si tenemos un flameador, pues podemos pasarlo suavemente a la superficie, y algo completamente importante es utilizar algo para tapar la superficie. Puede ser el otro portavasos, puede ser algo que permita que esta parte quede protegida. Espero que les haya gustado. Recuerden compartir nuestro contenido, activar la campanita, y espero que hayan aprendido conmigo hoy a aplicar resina gemelo, resina epóxica para lograr un excelente acabado sobre una pieza decorativa.